Vamos a empezar. Tema 7, electroquímica, ¿sí? De la pre. Vamos a revisar un poco a grandes rasgos la teoría, ¿sí? Tenemos en este caso, vamos a revisar dos funcionamientos importantes, lo que es la celda electrolítica y lo que es una celda galvánica. Primero, una celda electrolítica es no espontánea, principal, ¿de acuerdo? ¿Por cuál está compuesto? Tenemos un electrolito. ¿Qué es un electrolito? Pues es prácticamente una sal que puede estar puede estar en estado fundido o estado acuoso, ¿correcto? Vamos a tener estos palitos que se le conoce como electrodos, que van a ser como la puerta entre el electrolito y el flujo de electrones, ¿bien? Y tenemos lo que es una fuente, ¿sí? Una fuente de energía, que en este caso es la batería, ¿sí? Una fuente que nos va a proporcionar un flujo de electrones, ¿bien? Como te decía, es no espontánea, por lo tanto necesita que alguien le esté empujando, ¿sí? Le esté dando, ¿qué cosa? Energía, ¿sí? Para que ocurra recién la reacción redox. ¿Qué más? Los electrodos son de dos tipos, ¿sí? Tenemos lo que es el ánodo y tenemos lo que es el cátodo. En el ánodo se da la oxidación y en el cátodo se da la reducción. Bien, vamos a ver ahora sí el funcionamiento. En el funcionamiento tenemos que en el ánodo, como te decía, se da la oxidación y vamos a ver que el electrolito que está en la base de acá, en la cuba electrolítica, es en este balde, prácticamente, por así decirlo, tenemos que se ha descompuesto. ¿En qué? En sus iones, ¿no? Se ha descompuesto y tenemos al ion zinc, ¿correcto? Y al ion cloruro, ¿no? Ahora, este es el cation zinc, ¿cierto? Y este es el anión cloruro. Los aniones van a ir hacia el ánodo, ¿correcto? Y van a formar lo que es la oxidación, ¿sí? Entonces, aquí hay una regla muy práctica, chicos, ¿sí? Vocal, vocal, vocal. Anión va al ánodo y produce la oxidación, ¿sí? Pierde los electrones. Estos electrones que están perdiendo van a comenzar a avanzar por aquí y van a llegar ¿hasta dónde? Hasta el cátodo, ¿sí? Donde van a ser atraídos, pues, van a atraer ¿a quién? Al cation, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? El cation se va ¿a dónde? Al cátodo, ¿ves? Consonante, consonante en este caso. ¿Y qué produce? La reducción, ¿bien? De punto importante, ¿ok? Anota eso. Listo. Bueno, algunas observaciones que vamos a tener en este caso es que de nuestros electrolitos vamos a tener tres tipos, ¿sí? Electrolitos fundidos, sales fundidas, sales acuosas y sales acuosas pero recontra diluidas, ¿ok? Entonces hay que tener importante en esos tres productos, en esos tres electrolitos que vamos a contener, ¿sí? Primero, si tenemos una sal fundida, pues los dos se van a obtener como productos, ¿de acuerdo? En este proceso. El B, que es en este caso nuestro cation, ¿sí? Ya, ahora sí, ya corregí un error del tipeo. Ahora sí. Entonces, este elemento A, que es nuestro cátodo, ¿sí? Es el cation, no te olvides. El cation se va a reducir, va a ganar electrones y se va a obtener como producto líquido. Recuerda que estamos a altas temperaturas. Para que nuestra sal se encuentre fundida, tiene que ser a altas temperaturas. Y en el ánodo, pues, se va a ir lo que es el anión, correcto, que es en este caso el último componente de esta molécula, ¿no? De esta sal. Entonces vamos a ver que este ánodo va a liberar los electrones y se va a obtener como producto gaseoso, diatómico, ¿ah? ¿Sí? Diatómico. Eso es bastante importante para poder hacer los balanceos en las reacciones y obtener también lo que es el parámetro para poder usar la fórmula después de Faraday, ¿ya? Importantísimo. Ahora, pero siempre en una sal fundida se obtienen los productos de los iones que están formados, ¿me entiendes? ¿No? Se obtiene, si tienes al cation A, pues obtienes al A. Y si tienes al anión B, pues obtienes a su producto B2 en gaseoso. En las acuosas tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el cátodo, o sea, este primer elemento nunca se va a obtener como producto si ese primer elemento es del grupo 1A o 2A. ¿Sí? Ya tú sabes quiénes son los elementos del grupo 1A y 2A. ¿Sí? En su lugar se va a obtener al hidrógeno gaseoso. O sea, el agua se va a reducir. Y otra vez acá sigue perdurando esa mnemotecnia que te dije, la consonante. Cátodo, reducción.
Si se reduce el agua, se obtiene hidrógeno consonante, ¿sí? Y en el ánodo, pues si este último compuesto, ¿no? Esta última parte le pertenece a los oxaniones, ¿no? Que ya sabemos quiénes son los oxaniones, ¿no? Por ejemplo, el sulfato, el nitrato, el clorato, ¿sí? Pues no se obtiene, no se oxidan ellos, ¿eh? Sino ¿quién se va a oxidar? El agua. Y se obtiene como producto al oxígeno. Y otra vez, ¿no? Dato importante, de materia importante, ¿no? En el ánodo se da la oxidación, se va el anión. En este caso, si se oxida el agua, ¿qué se produce? El oxígeno vocal, ¿sí? ¿Ves? En el ánodo, oxidación, y si se reduce, y si se oxida el agua, se produce lo que es el oxígeno vocal. En las diluidas, pues, ninguno de los dos se va a reducir, siempre se va a reducir y oxidar el agua, ¿sí? Si se reduce el agua, ya sabes que se produce hidrógeno, y si se oxida el agua, sabes que se produce el oxígeno, ¿bien? Listo, sigamos por acá. Aspectos cuantitativos, ¿sí? Esto es importante para poder trabajar con una regla estequiométrica, ¿sí? Si tenemos un faradio equivale a 96.500 coulombs, o lo que es igual a un mol de electrones, ¿sí? O también un equivalente, ¿bien? Recuerda que el peso equivalente es la masa molar, ¿sí? Del compuesto o elemento en sí, entre su parámetro. Ahora, ¿el parámetro de qué va a depender? De la cantidad de electrones que han sido transferidos para poder convertirse, pues, en el producto que tú quieres obtener, ¿no? ¿Sí? La carga es igual a ¿qué? A intensidad por tiempo. La intensidad se mide en amperios y el tiempo se mide en segundos, ¿bien? Por ejemplo, mira, ¿ves? Tenemos el aluminio más 3 y si quiero que llegue a aluminio 0, ¿correcto? Aluminio líquido, que es lo que normalmente pasa en las sales fundidas, ¿sí? Esto de acá, por ejemplo, pues va a tener que perder sus 3 electrones, ¿cierto? Va a tener que liberar esos 3 electrones, ¿bien? Entonces, bueno, liberar no, acá vamos a corregir también. Ya, ahora sí. El aluminio, como es más 3, tenemos que agregarle 3 cargas negativas para que se haga 0, si no, más 3 menos 3 te va a dar 0. Por eso, el aluminio se reduce su carga, ¿correcto? De un valor grande a un valor 0, reduce su carga agregándole electrones, ¿sí? Entonces, este parámetro que ves acá, justamente este parámetro, esta cantidad de electrones transferidos sería nuestro parámetro, ¿no? Y el peso equivalente, pues simplemente sería la división, ¿no? De su masa molar entre su parámetro, en este caso, 9 gramos por equivalente, que es la unidad de medida que tiene. Listo. En la ley de Faraday tenemos dos leyes. La primera ley es la ley de la masa, que es proporcional a la carga. Y esta constante de proporcionalidad es igual al peso equivalente entre 96.500. Si quieres, tú lo puedes trabajar dividiendo la carga para acá. Y hace como una regla de proporcionalidad, ¿no? Masa entre carga es igual a peso equivalente entre 96.500. Bien, se puede hacer. Y la segunda ley de Faraday es cuando tenemos un montón de celdas electrolíticas, si tenemos varias celdas conectadas, vamos a ver después problemas, en la cual esas celdas conectadas, pues, lo que va a cumplir es la masa entre su peso equivalente, la masa entre su peso equivalente y la masa, ese es el número de equivalentes, ¿sí? De cada uno de ellos van a ser iguales, ¿sí? Esto es para varias celdas. Y por último, la más fácil, celdas galvánicas, ¿sí? Tienes que entender solamente su funcionamiento, primero. Y luego que tiene su funcionamiento, pues el potencial estándar de celda es recontra sencillo, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa en una celda galvánica a diferencia de una celda electrolítica? ¿Cuáles son los puntos diferenciales, por así decirlo, ¿vale? Primero, que es una reacción espontánea. Segundo, que la carga, ¿sí? el signo del ánodo y del cátodo cambian, ¿sí? Bien, no sé si te acordarás, vamos a ir por acá, mira. El ánodo era positivo, ¿sí? El ánodo era positivo y el cátodo era negativo para una celda electrolítica, pero para una celda galvánica no, ¿sí? Una celda galvánica, al ser espontánea, pues los electrones fluyen de manera natural, sin que nadie le oponga una fuerza o una energía, ¿sí? Más bien ellos por la energía que tiene el flujo de los electrones, van a poder provocar la reacción, ¿no? De manera espontánea. Entonces los electrones van a ir de un menor potencial a un mayor potencial. Recuerda que los electrones, pues, se van a ver atraídos por las cargas positivas en este caso, ¿no?
Bien, y ese es el flujo real de los electrones, pues, en una celda galvánica. Es lo que cambia únicamente, ¿sí? ¿Qué cambió? Solamente es la polaridad de los signos en nuestros electrodos, ¿no? Pero el flujo de electrones sigue siendo el mismo, ¿ah? Entonces, en el ánodo sigue dándose lo mismo, oxidación, ¿y quién va? Pues prácticamente va nuestro anión, ¿de acuerdo? Y en el cátodo, ¿qué se va a dar? Se va a dar la reducción. Bien, entonces, acá pues tenemos que ver qué es lo que va a suceder, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una pila, ¿sí? Este es un ejemplo muy clarito, ¿vale? En la cual acá tenemos el sulfato de zinc y acá tenemos el sulfato de cobre. Pues por reglas generales, ¿no? Eso te lo van a dar a ti en examen. El cobre tiene mayor potencial de reducción, ¿sí? Estándar, que el valor de zinc, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el cobre se va a reducir. Y como tiene que compensarse, pues el zinc va a hacer lo contrario. El zinc, ¿qué se va a hacer? Se va a oxidar, pues, ¿correcto? Se va a oxidar. Entonces, el cobre, que estaba aquí en forma iónica, ya sabemos esto por el proceso electrolítico que vimos hace poquito, el cobre va a ganar 2 electrones, ¿bien? Y se va a convertir en cobre sólido. Y este cobre va a viajar acá y se va a acumular, ¿bien? Eso es lo que pasa en la reducción. Pero para que este se reduzca, el otro tiene que oxidarse. Entonces, este electrodo activo, que es el electrodo de zinc, va a comenzar a desprender masa, ¿correcto? Va a liberar masa. Y esta masa va a hacer que la concentración de los iones zinc aumente, ¿no? ¿Cómo con esta reacción? Pues no. La masa de zinc, que es ese electrodo, pues va a liberar los iones de zinc y esos 2 electrones que lo está perdiendo, pues va a viajar por acá, pues. Va a viajar por acá y va a llegar hacia el otro electrodo y como esto se va a cargar de forma negativa, pues va a atraer a los iones de cobre que estaban también, pues, en esta celda electrolítica y pues va a aumentar la masa en este sistema, ¿no? ¿Y para qué sirve el puente salino, profe? El puente salino sirve más que todo para completar este sistema, ¿no? Se ha cerrado, ¿de acuerdo? Se ha cerrado. Ok, ¿qué es lo que vemos aquí? Esta es una representación de una reacción, ¿sí? En donde nuestro zinc pasa a convertirse a zinc 2 más. Esto es lo que produce la oxidación. Y el Q2 pasa a Q, produciéndose la reducción, ¿no? Y esta sería la representación, ¿sí? En ya la pila que tú vas a ver por lo general en problemas, ¿no? Aquí tenemos el proceso de oxidación y acá tenemos el proceso de reducción. Algo para que te des cuenta rapidito es que si tú ves que la carga aquí es 0, aumenta, es una oxidación. Y si la carga reduce, es una reducción, ¿bien? La carga reduce, reducción. Si la carga aumenta, oxidación. Y eso de acá, este simbolito que son 2 líneas, hace referencia al puente salino, ¿sí? Por acá a veces también agregan otras cosas, como el platino y esas cosas. Eso es más que todo para representar a los electrodos, ¿sí? Te había comentado que existían en este caso, estos son electrodos activos. ¿Por qué? Porque están participando en la celda galvánica. ¿Cómo? Pues este electrodo se está reduciendo y este electrodo está aumentando de masa. ¿Existen electrodos inertes que no participan en la celda? Pues sí, esos electrodos inertes pueden ser, por ejemplo, el platino, el grafito, ¿no? Y hay varios más, ¿de acuerdo? Listo. Y para terminar, vamos a hablar del potencial estándar de celda, ¿sí? El potencial estándar de celda es igual al potencial de reducción de una semicelda, ya sea del ánodo, menos el potencial de reducción del cátodo. Profesor, y si me dan los dos, por lo general cuando te dan así, potencial de reducción, siempre te van a dar el de reducción. Ya vamos a ver en los problemas, ¿sí? ¿Y qué debo hacer para poder llegar al de celda? Siempre restar el de reducción del ánodo menos el de reducción del cátodo. Pero ¿quién es mayor, profesor? ¿Cómo sé quién es en el ánodo y el cátodo? Pues siempre el ánodo será mayor. El mayor valor del potencial de reducción del ánodo tiene que ser mayor al potencial de reducción ¿de quién? Del cátodo. Y con eso vas a poder restar tranquilamente, ¿sí? Y siempre, como esta resta va a ser positiva, pues la reacción es espontánea, ¿no? Cosa contraria que pasaba ¿dónde? En nuestra celda electrolítica, ¿no? Listo. Vamos a empezar con las preguntas de la clase, ¿sí? En este caso tenemos el texto que nos hablan de marcar verdadero o falso según las proposiciones para un proceso de tipo
Con respecto a la electroquímica, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, respondamos. El potencial estándar de reducción es el voltaje de una celda bajo condiciones estándar. Estrictamente eso es falso. Bien. ¿Por qué? Porque el potencial estándar de reducción es el voltaje de una semicelda. Bien. O sea, de una semicelda. ¿No? ¿Qué habíamos hablado en la teoría? Pues que el potencial estándar de celda es igual a la resta de las potenciales de reducción de las semiceldas, ¿no? Entonces este es falso, ¿sí? Porque el potencial estándar de reducción es para una semicelda nada más. En la electrólisis, una corriente eléctrica genera una reacción química redox. Pues sí, ¿no? Porque habíamos dicho que en la electrólisis una corriente eléctrica es una reacción no espontánea. Necesita energía para poder producirse, ¿de acuerdo? Necesita entonces pues un flujo de corriente eléctrica, ¿no? Y una celda galvánica es un dispositivo donde la energía química es transformada en energía eléctrica, pues esto es verdadero, ¿no? Debido a que es espontánea, produce energía y esa energía química que está produciendo por la reacción va a ser transformada en energía eléctrica, ¿no? Dando un potencial de celda pues mayor a cero, ¿no? Listo. Bueno, ahora tenemos aquí, nos hablan otra vez de las celdas electrolíticas, ¿sí? Sigamos leyendo por acá, vamos a ver qué más nos dice. Pueden ser utilizadas en el tratamiento de aguas residuales con el fin de poder descontaminarlas. Ya hasta ahí es solamente información nada más, no tiene nada que ver con lo que estamos, o sea, con los que nos piden algo. La electrólisis puede desinfectarse mediante la generación de especies químicas alternativas reactivas. Ya, hasta ahí es pura información, ¿sí? Pura info no relevante, como los iones del cloro negativo, ya, que se forman al agregar salmuera, ¿ok? Se va a agregar salmuera, ¿sí? Tenemos una solución concentrada, ojo, es importante, ¿no? Con solución concentrada, ¿sí? De NaCl nos da la fórmula, ¿ok? Y se agrega a las aguas residuales, ¿ok? Con respecto, mencioné verdadero o falso según las proposiciones, ya. Con eso es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están diciendo que tenemos una solución concentrada. En teoría habíamos dicho que existían tres tipos, ¿no? Teníamos las soluciones, las sales fundidas, las sales acuosas y las acuosas diluidas. Esta es concentrada, así que estamos en el segundo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ¿qué cosa? El NaCl, ¿sí? El NaCl, que va a agregarse ¿dónde? Al agua, por lo tanto va a estar en formato acuoso, ¿sí? Este NaCl, como tú ya sabes, este sodio es un metal y este cloro es un metal. Por lo tanto, ¿no? Esto de acá ya lo sabes por los estados de oxidación. El cloro será -1 y el sodio será +1, ¿no? Por lo tanto, lo que voy obteniendo es que tenemos aquí al sodio más, ese sería el primer catión, y tenemos por acá al cloro menos, que ese sería nuestro anión. Es una celda electrolítica, se genera corriente eléctrica. ¿Eso cómo es? En una celda electrolítica se genera corriente eléctrica. Falso de toda falsedad, ¿sí o no? En una celda no se genera corriente eléctrica. En una celda electrolítica necesitamos corriente para que se produzca pues esa reacción, ¿cierto? Primera, falsa. Necesita energía, pues, ¿sí? Los iones cloro forman cloro 2 que se libera en el ánodo. Recuerda que te dije, tú tienes aquí al cloro, ¿cómo está? Anión, ¿sí o no? El anión va a ir ¿a dónde? Al ánodo y se va a producir la oxidación. Así que acá vamos a dibujar el proceso de oxidación. ¿Okay? ¿Cómo sería? Agarramos el cloro, ¿sí? Y este se va a producir ¿en qué? En cloro 2 gaseoso, ¿sí? Ese es su producto. Pero ahora eso está desbalanceado, así que lo vas a balancear, generando acá 2 cloros, ¿sí o no? Pero tú te das cuenta que por acá tienes carga -2. Entonces por aquí tenemos carga 0. Entonces acá deberíamos agregarle 2 electrones, ¿no? Ahí está. Para que, pues de esa manera, la cantidad de cargas en el lado izquierdo, que son los reactantes y los productos, sean la misma, ¿no? Listo, se acabó, pues, ¿sí? ¿Qué más? Y ahora sí respondemos la segunda, pues, ¿qué nos decían? Que los iones de cloro forman cloro 2 que se libera en el ánodo. ¿Eso cómo es? Verdadero, ¿sí? Recuerda que el anión, que en este caso es nuestro cloro, va a ir al ánodo y se va a producir la oxidación, ¿correcto? Y en esta oxidación formaremos el cloro 2 gaseoso, ¿sí? ¿Recuerdas, no? Vocales.
Sí, vocales. Ahora, tenemos en este caso ahora nuestro catión sodio, ¿sí? El catión sodio, ¿qué va a pasar con el catión sodio? El catión sodio no se va a descomponer. ¿Por qué? Que hayamos dicho, ¿no? En el catión va a ir al cato y va a reducirse. Pero tienes que analizarlo bien. Recuerda que estamos en estado acuoso. Ahora, este primer elemento, que es el catión, que es el sodio, es un elemento del grupo 1A, ¿cierto? Entonces, no, el no. ¿Quién sí? El agua. El agua. Como estamos en consonante, 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 ¿qué va a liberar? Hidrógeno 2. ¿Correcto? Gaseoso. ¿Qué dice? El cato se deposita sodio metálico. Eso es falso. Falso. Entonces, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Alternativa en este caso sería la clave C de campeón. Continuamos con el problema 3. Dice, el cloruro ferroso es una sal cristalina que se puede utilizar también en la descomposición de aguas residuales al descomponerse por electrólisis, generando cloro gaseoso. Al respecto, selecciona la alternativa que completa respectivamente las siguientes proposiciones. Primero, peso equivalente del hierro. Bueno, para analizar el peso equivalente necesitamos saber el estado de oxidación con la cual está trabajando el hierro en esa molécula, ¿sí? Eso ya sabemos, ¿cierto? El cloro, pues en este caso vale -1, dándome como resultado -2. Ahora, ¿por qué cloro es -1? Porque está actuando con un metal, que es el hierro. Siempre cuando tenemos los no metales actuando con metales, ¿sí? Pues por lo general trabajan con, bueno, si son anfígenos, correcto, grupo 6A -2, y si son halógenos, -1, ¿sí? En este caso es halógeno, grupo 7A, entonces -1. Bien, y el hierro sería, pues en este caso, si es -1 por 2, sería -2, y en este caso sería, pues, +2. Bien, ahí está. Aquí lo colocamos como +2. Y este va a ser pues prácticamente el estado de oxidación del hierro y eso lo trabajaremos como nuestro parámetro, ¿sí? La masa molar del hierro es 56 y su parámetro en este caso es 2. Dando como división, ¿cuánto? 28, ¿no? 28 gramos por equivalente. Está bien. Listo, luego tenemos en el espacio se produce la semirreacción. Ok, hay que ver qué proceso es esto, pues, ¿no? Tenemos un elemento, el hierro, que es +2, que estaba acá, pasó a reducirse a hierro 0. ¿Qué pasó con su número? ¿Se redujo o no se redujo? De +2 pasó a 0, ¿sí o no? Si se redujo, pues esto ¿cómo se llama? Reducción. Y si se da la reducción, eso es consonante. ¿Eso dónde se va a dar? En el cátodo, ¿sí o no? Cátodo. Bien. Listo, tenemos 28 cátodo. Perfecto. Ahora tenemos que hallar la cantidad de carga y ver cuánto se deposita en el ánodo, ¿no? En el ánodo, ¿quién va a estar? Pues el otro. Si el cátodo se daba la reducción, que era en este caso el catión, ahora vamos a colocar al anión, que es el cloro, ¿sí? Cloro -1. Ahora ese cloro se va a oxidar. Anión se oxida, en este caso, para liberar los electrones. Entonces, recuerda que cuando el cloro se oxidaba, ¿en qué se convertía? ¿Sí? En este caso, el cloro se convertía en cloro gaseoso, ¿sí o no? Pero ese era diatómico. Bien, efectúas tu balance primero para poder encontrar cuántos electrones se transfieren. Acá hay 2 cloros, acá hay un cloro, entonces acá sería 2, ¿sí? Y por lo tanto, como aquí la carga es -2, ¿sí? Acá también debería ser -2 porque este es L0, así que acá le vas a agregar pues prácticamente 2 electrones, ¿listo? Bien. Entonces, queda. Ahora, esto de acá es un método, ¿sí? Luego vamos a usar el método solamente usando la fórmula de Faraday, ¿sí? Este es un método de acá. Primero, ¿qué hacemos? Como estequiometría, ¿sí? Ponemos acá primera fila datos, segunda fila lo que nos proporciona los coeficientes estequiométricos de la reacción, ¿sí? Quiero saber cuánto obtengo de masa, ¿sí? Acá quiero saber su masa, bien, en gramos, obviamente va a ser en gramos. Y acá tenemos la cantidad de 2 electrones, ¿sí? Pero la cantidad de electrones se va a ver relacionado según lo que habíamos visto en la teoría con la carga, ¿sí? Recuerda que una mol de electrones representa 96.500 coulombs de carga, ¿no? ¿Cierto? Es lo que decía Faraday. Bien, para este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una carga de ¿cuánto? De 19.300. Acá le vas a colocar la carga, 19.300. Y debajo ya colocamos sus equivalencias, pero en la ecuación estequiométrica, ¿no? Acá ves un cloro, si no se sobreentiende, es un cloro gaseoso. Entonces colocar 1
pero la masa del cloro, ¿cuánto es? La masa molar del cloro es 35,5, pero esto como es un cloro diatómico sería el doble de eso, ¿cierto? Dándome como resultado pues 71, ¿correcto? Ya esto ya lo encontramos pues en gramos, ¿bien? Sería entonces 71 gramos. Ya está. Entonces, y la cantidad de carga, como son 2 electrones, va a ser 2, y un electrón, ¿cuánto aporta de carga? 96.500, ¿sí? Ahí está. Y esto ya pues es de matemáticas, ¿no? Lo resuelves como pues una regla de tres simples. Como te dije, yo me acostumbré mucho a... Estas dos partes se dividen y estas dos partes se dividen y pues esto de acá y esto de acá se igualan, ¿cierto? Entonces este 71 pasará a multiplicar. Entonces como resultado me va a quedar m va a ser igual pues a 19.300 por 71 y todo eso dividido pues entre 2 por 96.500, ¿no? Y ahí efectúas la división, ¿no? Si te das cuenta, acá cancelas dos ceros, y aparte, si te das cuenta, acá tú le puedes sacar, esta multiplicación te va a dar 109, no, 1930. Entonces acá lo divides con 393 entre 1 y acá te va a quedar entre 10, pues, ¿no? ¿Sí? Y ahí te va a quedar 71 sobre 10 y eso te va a dar como resultado, ¿cuánto? 7,1. Bien, miramos. Ya está. ¿Sí? Entonces, eso es usando, pues, relación estequiométrica, ¿no? ¿Sí? Con los principios, pues, de que sabemos que un electrón equivale, pues, a 96.500 coulombs de carga, ¿no? Y ahora, profe, si quiero usar la fórmula, ¿no? Porque me soy formulero, no hay problema, ¿sí? Entonces, usando fórmula, a veces la fórmula es más rápida, si es que te la acuerdas, si no, F. Pero para la fórmula necesitamos hallar el peso equivalente, ¿sí? Entonces, para usar la fórmula, que voy a calcular primero, el peso equivalente. Bien, el peso equivalente. De la 2 acá lo completamos aquí. Después será acá todo. Bien, entonces vamos a calcular el peso equivalente. ¿Peso equivalente de quién? Peso equivalente del cloro. Bien, del cloro. Ahora, si lo trabajas como molécula, cloro 2, tienes que hacer tu balance, ¿correcto? Y si lo trabajas como ion, pues simplemente te fijas en quién, te fijas en su estado de oxidación. Entonces, si lo voy a trabajar como ion, profesor, entonces sería la masa molar de quién, del cloro nada más, entre su parámetro, ¿correcto? ¿Cuánto es la masa molar del cloro? 35,5. ¿Y cuánto es su parámetro? ¿Cuánto vale el estado de oxidación del cloro? En este caso vale -1, o sea, será 1. Y en este caso pues me sale ¿cuánto? 35,5. Ya está. Y ahora sí usando la fórmula, pues, ¿no? La fórmula de, por fórmula. La fórmula del señor Faraday, ¿qué cosa era? Que la masa iba a ser igual, pues, a proporcional a la carga, ¿no? Entonces, pero esa proporcionalidad era igual a ¿qué? A el peso equivalente, ¿correcto? Que en este caso el peso equivalente es 35,5 entre 96.500, ¿correcto? Esta es la constante de proporcionalidad y acá ponemos la carga, pues. Que la carga en este caso es 19.300. Pues, y ahora pues te toca solamente resolverlo, ¿no? Se cancelan estos dos ceros, se van estos dos ceros, bien. Y acá pues simplificas, ¿no? Entre 193 te va a quedar 1, entre 193 te va a quedar 5, 35,5 entre 5, pues esto me va a dar 7,1 gramos. Profe, está más fácil, sí, pero tienes que acordarte, ¿me entiendes? Tienes que acordarte esta fórmula, ¿no? Como es masa, yo lo hago, por general yo lo hago masa entre carga, pero esta carga va a multiplicar, pues, ¿no? Entonces la masa es igual a ¿qué? A la proporción que dijo, pues, Faraday, ¿no? Peso equivalente entre 96.500 por la carga, ¿sí? Peso equivalente entre 96.500 por la carga. Listo, chévere. Ok, cuarto problema. Listo. Tenemos en este caso el cableado, que es un proceso en el cual se aplica una capa de cobre sobre la superficie de un objeto metálico para hacer posteriormente un recubrimiento con otros metales. Al respecto, determine la masa. Piden eso. La masa de qué? En gramos. Chévere. ¿De qué? Del cobre depositado.
¿sí? Por hacer unas, ok, nos dan la intensidad de la corriente eléctrica y aparte nos dan el tiempo, que es una hora, ¿sí? Con eso tú, sabes, ¿no? Cargas igual la intensidad por tiempo, ya sabes, con eso la carga. Y te dan, pues, en este caso, el ion. Bien, listo. Bueno, sacamos nuestros datitos, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos en este caso? Nos piden la masa de cobre, pero para eso nos dan la carga, ¿sí? Colocamos carga. ¿A qué es igual la carga? Intensidad por tiempo, ¿no? ¿Cuánto es la intensidad? 10. ¿Y el tiempo cuántos son? Una hora, pero en segundos tiene que estar, te dije, ¿cierto? En segundos tiene que estar, en la teoría que di, tiene que ser en segundos. Eso es 3600 segundos, ¿sí? ¿Ok? Dándome como resultado, pues, 36 con dos ceros, con tres ceros, ya, coulombs, esta es la carga. Bien, y pues tenemos nada más allá. Recuerda que si vamos a usar la fórmula de Faraday, necesitamos ¿qué cosa? El peso equivalente. En este caso, ¿de quién? Del cobre, ¿sí? Del cobre. Como es su peso equivalente, necesitamos la masa molar del cobre, que en este caso es dato, 63,5. Chévere, 63,5. Entre el parámetro. ¿Y cuánto vale el parámetro? Que te había comentado. Eso es igual a ¿qué? A su estado de oxidación, ¿sí o no? Bien, pero vamos a analizar pues la molécula en sí. Tenemos el Q y tenemos el SO4. Ahora, importantísimo ya en este punto saber nomenclatura, ¿sí? Aprender nomenclatura te va a ayudar mucho a encontrar los valores, pues, y conocer los oxoaniones, ¿sí? Este es un oxoanión, ¿vale? Este oxoanión sulfato, todos los oxoaniones que estén en el grupo 6, correcto, tienen carga -2. Así que ni siquiera calcules acá. Por eso me dicen, ¿cuánto vale esta oxidación del azufre en el sulfato? Uy, me olvidé, ¿no? Todos los oxaniones tienen carga ¿cuánto? -2, al estar en el grupo 6, ¿sí? Bien, entonces como todo esto vale -2, para que el cobre lo compense, ¿cuánto tiene que ser el estado de oxidación del cobre? +2. Así que ese +2 lo trabajas aquí abajo, ¿sí? En el parámetro. Y hasta no lo voy a dividir, pues, ¿no? O tal vez sí, no sé. Vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Y ahora sí aplicamos la fórmula de Faraday, ¿no? Que decía que la masa del cobre aquí era igual a su peso equivalente, ¿no? ¿Sí? Ya si quieres divídelo, pues, ¿no? ¿O no? Bueno, yo te lo dejo, la elección tuya. 63,5 entre 2, ¿no? Lo voy a colocar acá, por si acaso. 63,5 entre 2. ¿Entre quién era? Peso equivalente entre 96.500, ¿sí? Por el valor de la carga, que esto es 36.000. Ahí está. Y ahora que procedo a hacer la cancelación. ¿Quién se va? Dos ceros con dos ceros acá. Listo. Creo que por acá ya puedo simplificar también entre 5. Entre 5 esto me va a quedar 72, ¿cierto? Y entre 5 eso te va a quedar pues 193. Bien. Y ya pues se puso interesante. Lo que tienes que hacer ya ahí es una división. Y ahí divides. Bueno, divides esto de acá. Pues chispones. Y divides esto de acá, lo multiplicas por 72 y luego lo divides entre 123 y todo eso aproximadamente tiene que salirte 23,68 gramos. Listo, se acabó. Listo, problema número 5. En este caso vemos dos celdas, ¿correcto? Por lo general cuando tenemos dos celdas vamos a aplicar la segunda ley de Faraday, que era la igualdad de los números equivalentes, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, ¿qué nos están dando? ¿Qué leer el texto? ¿Sí? La celda contiene una sal de cobre, ¿ok? La sal de cobre. Sulfato, recuerda que el sulfato no, bueno, son fundidas, ¿correcto? Así que sí, no me puede reaccionar el sulfato. Y otra sal de aluminio, ¿correcto? Aluminio. Ya, pero ¿qué nos están preguntando? En ambos casos se encuentran fundidas, ¿correcto? O sea, están fundidas, líquidas, líquidas. Y si se han depositado en uno de los electrodos 5,5 gramos de cobre, ¿ok? Determine la masa en gramos del aluminio, ¿ok? Nos piden el aluminio. Así que lo que vamos a analizar en este caso, ¿qué será? El número de qué, de equivalentes del cobre que te han dado, y esto le vas a igualar con el número de equivalentes de quién, del aluminio. Bien,
¿Cómo se calcula el número de equivalentes? Es masa entre el peso equivalente, ¿sí? Casi similar a lo que eran los moles, que era masa entre masa molar, solamente que en equivalentes es masa entre el peso equivalente, ¿bien? Entonces, el número de equivalentes del cobre, ¿sí? Será la masa que nos han dado, 5,5, ¿sí? Entre el peso equivalente del cobre. Pero ¿cuánto vale el peso equivalente del cobre? Tenemos que saber por acá. Por aquí lo calculamos, acá los casajitos y lo reemplazamos acá, ¿vale? Entonces, los dos, sí, peso equivalente del cobre. ¿Qué sería? Su masa molar, que es 63,5, entre el parámetro, ¿cierto? ¿Y cuánto vale su parámetro? Su parámetro, pues, será cuánto vale todo esto. Ya te dije, el sulfato, ¿cuánto es la carga del sulfato? Menos 2. Y la carga del cobre, más 2. Entonces, este más 2 viene acá, ¿sí? Ahí está. Listo. Bien, ya acá divídelo si quieres, ¿no? La mitad de eso no es tan complicado que digamos. Y pues esa división te va a salir 31,75. ¿Listo? Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué más? Tenemos que hallar el peso equivalente al aluminio. Y el peso equivalente al aluminio, ¿qué cosa sería? La masa molar de aluminio, que es dato también, que es 27. ¿Entre quién? Entre el estado de oxidación del aluminio. En este caso, ¿qué hacemos, profe? Y otra vez está el sulfato. ¿El sulfato cuánto vale todo el sulfato? Menos 2. Pero como es menos 2 por 3, todo esto de acá tiene que ser menos 6, ¿sí, no? Y si todo esto vale menos 6 y acá hay 2 aluminios, entonces menos 6 entre 2 sería menos 3. Y para que el aluminio lo compense, te vendría a ser pues aluminio más 3, ¿no? Ahí está. Listo, encontramos la carga. Incluso el aluminio, al estar en el grupo 3, su único estado de oxidación es 3. Así que siempre su parámetro será 3 del aluminio, en este caso, ¿no? Entonces acá te va a quedar 9. Bien. Entonces acá sería pues 31,75. Es igual a ¿qué? A la masa del aluminio. Correcto. Entre el peso equivalente al aluminio, que esto vale 9. Y ya está, ¿no? Eso ya lo procedes a hacer tu división. 5,5 lo multiplicas por 9. Te va a dar 49. O sea, este 9 de acá pasa a multiplicar allá, pues obviamente, ¿no? Te va a quedar 49,5. Y eso ya lo procedes a dividir entre 31,75, ¿no? Y aproximadamente eso me arroja 1,56. Esa sería la masa de aluminio. ¿Listo? Masa del aluminio vale 1,56 gramos. Alternativa, avioncito. Pregunta: la celda de Daniel supuso que una gran mejora existe en los primeros tiempos de desarrollo de la pila. Ok. La reacción que ocurre en ella se presenta como zinc a zinc 2 más y de cobre más 2 a cobre. Respecto, seleccione verdadero o falso, ¿no? Los electrones fluyen a través del circuito externo, desde el electrodo de zinc hasta el electrodo de cobre. Bueno, lo que estamos viendo en este caso, ¿cierto? Es que el zinc pasa a zinc 2 más, ¿correcto? Donde el zinc empieza con 0 y pues pasa a zinc 2 más. Tú estás viendo que la carga está aumentando, ¿no? Numéricamente, ¿bien? Si la carga está aumentando numéricamente, eso quiere decir que se está oxidando, ¿sí? Y recuerda, vocal, vocal, ánodo, ¿sí? Ahora, el cobre de más 2 pasa a un cobre 0. Si la carga está bajando de valor, se está reduciendo, ¿sí? Hay una reducción. Y a eso le vamos a llamar cátodo, consonante, consonante. Y nunca te olvides esto, que los electrones, ya sea cualquier proceso que tú tengas, los electrones van del ánodo hacia el cátodo. Cualquier proceso que tengas, ¿ah? No te vayas a olvidar eso. Los electrones fluyen a través del circuito externo, desde el electrodo del zinc hasta el electrodo de cobre. Claro, van del zinc los electrones por todo el circuito externo y llegan hacia el cobre. Entonces, la primera premisa, ¿cómo es esta? Totalmente verdadera, ¿sí? Porque ¿de dónde van? Van desde el ánodo al cátodo, ¿no? Van del ánodo al cátodo. Listo. Ánodo al cátodo. Siempre, ¿ah? En las celdas electrolíticas también, igualito, ¿ah? ¿Sí? La única diferencia ya te dije, ¿no? ¿Cuál era la diferencia?
la polaridad, ¿no? Del ánodo y el cátodo, eso cambia, ¿no? De ahí revisa la teoría, ¿sí? Eso es lo que principalmente cambia y el agregamiento del puente salino, ¿no? Y porque es una reacción espontánea y no espontánea. Eso es lo que cambia. Además es igual, ¿sí? Bien. Segundo, la masa del electrodo de zinc se disminuye conforme transcurre el proceso, la masa del electrodo de zinc. ¿Qué te das cuenta? Ese es el zinc normal. Pasa a zinc 2 más. Se convierte en ion. Para que se convierta en ion, pues tiene que descomponerse, ¿correcto? Entonces, vamos a poner acá. El zinc se produce zinc 2 más. ¿Se produce qué cosa? Se produce el ion zinc, ¿no? Ahí está. Claro, y a producir ion zinc, ¿de dónde lo sacamos? Del zinc metálico, pues entonces el zinc metálico tiene que descomponerse para poder producir iones. Entonces se produce zinc 2 más y disminuye, pues, ¿no? ¿Qué cosa disminuye? Disminuye la masa, ¿no? ¿Correcto? Disminuyen el zinc en estado sólido, ¿correcto? Siempre los reactantes se consumen y se producen los productos, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces esa segunda premisa es... Disminuye, sí, disminuye. Bien. Ok, tercera premisa. Vamos a ver si respondemos verdadero o falso. La concentración del cobre Q2 más disminuye conforme transcurre el proceso. ¿Quién se está consumiendo? ¿Se consume quién? Los reactantes. ¿Y quiénes se producen? Los productos. Pues sí. ¿Quién se consume? Se consume el ion cobre, pues, ¿no? El ion cobre, ¿no? Y se produce el Q0. Pero si consume el ion cobre 2 más, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Disminuye, ¿qué cosa? Su concentración, pues, ¿no? Disminuye su concentración. Porque la estás consumiendo, pues, ¿cierto? Listo, entonces eso como es verdadero. Y listo, se acabó. Todas son verdaderas, clave en A. 7. Bueno, y entramos a problemas ya de celdas galvánicas, ¿no? Y las celdas galvánicas son realmente sencillas, chicos, ¿sí? Acá la única operación para poder hallar van a pedir hallar el potencial de celda, ¿correcto? Que hay que restar el potencial mayor con el potencial menor. Y se acabó, ¿de acuerdo? En potenciales estándar de reducciones, ¿ah? Bien. Respecto, selecciona el valor de verdadero o falso de las siguientes proposiciones. El bromo oxida al yodo al formar una celda galvánica. A ver, veamos los potenciales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, entre el yodo y el y el bromo, ¿sí? Yodo, acá está, 0,53 y el bromo 1,07. ¿Quién se va a mantener? El mayor. Entonces, el proceso, el que va a cambiar va a ser él se va a voltear, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene menor potencial. Él tiene mayor potencial, él se va a quedar, ¿de acuerdo? Entonces, si él se queda, pues prácticamente el 2 yodo, ¿sí? El 2 yodo negativo, correcto. Vamos a poner por acá, ¿sí? Aquí. 2 yodo negativo, ¿no? Se va a convertir a lo que es el yodo 2 sólido. Y el bromo 2 se va a convertir a 2 bromo negativo, ¿no? Entonces este otro prefijo 2 lo puedes ignorar, ¿sí? No hay problema. Ahí está. Bien. Lo ignoramos estos permisos, estos P's. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo? Mira, ¿no? Que el yodo se está oxidando. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, ¿qué hemos dicho? De una carga negativa, ¿no? A una carga positiva. ¿Qué cosa quiere decir eso? Estás aumentando la carga. Siempre que aumentes la carga, esto es oxidación. Y el bromo, pues, de una carga que era 0, pasa a una carga -1. ¿Y esto qué cosa es? Reducción, ¿sí o no? Listo, ¿qué dice? El bromo oxida al yodo. Sí, verdadero. El bromo lo oxida al yodo.
¿sí? Porque lo está volteando, lo voltea, porque tiene mayor potencial el bromo, ¿sí? Bien, segundo, el diagrama, bromo, cloro, presenta la pila entre el cloro y el bromo para ver que ocurre esa pila, el potencial como tiene que ser, positivo, ¿sí? Y en este caso tú te das cuenta que el bromo, ¿sí? Tiene un menor potencial con respecto al cloro. Claro, pues. Entonces, el cloro es el que se va a pasar de cloro 2 a cloro menos, ¿está bien? Y el bromo es el que va a hacer el proceso inverso, que va a ser de de ion bromo a bromo 2 líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es menor, ¿sí? Entonces, representa la pila verdadero, verdadero, ¿correcto? ¿Sí? La segunda premisa es verdadera, ¿sí? Ahora, recuerda eso, ¿no? El que se va a reducir es el que tiene mayor potencial y el que se va a oxidar es el que tiene menor potencial, ¿sí? Entonces, el que tiene mayor potencial, lo colocamos así para que lo veas como solución, es el cloro, ¿correcto? Listo, entonces, el del cloro es mayor, ¿no? Al potencial de reducción de ¿quién? Del bromo, ¿sí? Entonces, ¿el qué hace? Él se reduce, obviamente. ¿Y el qué va a hacer? Se va a oxidar. Bien, el que tenga menor potencial es el que se va a oxidar, ¿correcto? Y recuerda que siempre en una semicelda colocamos siempre la oxidación y luego colocamos la reducción, perdón, en la celda, ¿sí? En la representación de la celda galvánica colocamos la oxidación y luego la reducción, ¿sí? Entonces, él sí, está bien, él se oxida y luego el que se oxida y que se reduce es el cloro, está bien. Y el potencial de celda de la pila entre el cloro y el yodo es más 0,83. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hallar el potencial? Vamos a hacerlo por acá. Restamos, pues, ¿no? ¿Qué restamos? Restamos el que tenga mayor con el que tenga menor, ¿sí? Entonces, ¿quién es cloro y yodo? El de cloro vale 1,36 menos y el del yodo tiene 0,53. Y procedes a hacer la restación, pues, ¿no? Y efectivamente eso te arroja 0,83. Y eso como es verdadero. Otra vez no, sino que esta vez sí salen todas verdaderas. Bien, y finalizamos con el problema número 8. A ver, esto está fácil. Por lo general, problemas amargos simplemente nos van a dar siempre concentraciones de un molar. Y lo que tienes que hacer, pues, según lo que vemos, vamos a ver que tenemos el potencial de cadmio y el potencial de cromo, ambas de reducción, ¿sí? ¿Quién es el mayor en este caso? El menos 0,40. Entonces, para poder calcular el potencial de la celda, lo que vas a tener que hacer es restar pues el mayor potencial, que en este caso es el 0,40, el menos 0,40 con el de menor potencial, que es el menos 0,74. Y pues menos por menos hace más, así que te va a quedar 0,40 más 0,74 y esa resta te sale pues 0,34 voltios. Listo, se terminó. Clave en este problema entonces sería la alternativa C de casa. Y así. Entonces, literalmente los problemas de celda galvánica son sencillas. Obviamente lo que tienes que saber sí o sí es el comportamiento de esto. Si te piden potencial de celda, simplemente es una resta nada más, ¿sí? Ya lo vimos en ese problema, lo vimos también en el anterior problema, que siempre el que se va a reducir es el que tiene mayor potencial de reducción y el que se oxida es el que tiene menor potencial de reducción. Y el potencial de la celda es simplemente la resta de esos dos potenciales, ¿no? Del mayor potencial con el menor potencial. Listo. Pasamos a los propuestos. En este caso nos dicen la electrólisis de un cloruro de calcio. Ahí está, cloro menos 1, calcio más 2. Bueno, esto no es la molécula en sí. Aquí solamente he colocado sus iones, ¿sí? Que es lo que realmente nos importa, ¿vale? Entonces el calcio, que es más 2, ¿de acuerdo? Va a tener que convertirse a calcio 0, pues, ¿sí? Como se está reduciendo
su carga a esa reducción, pues ese proceso de reducción, ¿no? Reduce. Y si se da la reducción, ¿dónde se da la reducción? En el cátodo, ¿sí? Consonante, consonante. Y en el caso del cloro, el cloro que estás viendo ahí, que es -1, va a pasar a cloro 2 en estado gaseoso. Ahora, si la carga de -1 pasa a 0, está aumentando. Siempre que aumenta, esto se llama oxidación. Y a esto le vamos a llamar, pues, en el proceso de vocal, vocal sería ánodo. Ya está. Listo, entonces ahora sí respondamos con lo que tenemos. La clave correcta es la A, pues dice en el cátodo se libera el H2, ¿no? En el cátodo se va a liberar el calcio, ¿correcto? En el cátodo se reduce el ion calcio, claro, el ion calcio pasa a calcio líquido y eso se va a reducir en el cátodo, este es cierto. En el ánodo el ion cloruro se oxida, en el ánodo el ion cloruro pasa a cloro 2 gaseoso oxidándose, sí, eso es cierto. En el ánodo se produce el cloro 2 gaseoso, en el ánodo, sí, porque recuerda que es el cloro que se está oxidando y vocal, vocal, sí, eso se produce en el ánodo. Para su proceso es necesaria una corriente externa, pues sí, estamos en un proceso electroquímico que es la celda electrolítica, ¿no? Sí, necesitamos una fuente de corriente externa. Bien, listo, alternativa correcta en este caso sería la clave A. Pregunta 2 de los propuestos. En este caso, a ver, vamos a leer. Dice, los iones cadmio presentes en el agua tienen efectos negativos en la salud, pues reducen en las personas debilitamiento óseo, que producen eso. ¿Qué más? Nos dan lo siguiente, tiene una muestra en agua, ¿ok? Se toma una muestra de agua y se hace circular una corriente de 10 amperios, corriente, durante 96,5. Con eso que tenemos carga, ¿no? Determine la masa del cadmio, ¿correcto? Que se deposita en el cátodo. Bien, vamos a usar la ley de Faraday, pues, ¿no? Para hacerlo más rápido esta cosa. Pero, ¿qué necesitamos saber? La carga, ¿correcto? Es importante la de Faraday. Faraday te pide carga y peso equivalente. Entonces, carga, en este caso va a ser intensidad de corriente, que te están dando de datos, señores. Que eso vale ¿cuánto? 10 amperios, ¿sí o no? Y el tiempo, que es 96,5, dándome como resultado 965 coulombs de carga. Bien. Y como segundo tenemos el peso equivalente. ¿De quién nos está pidiendo? Del cadmio, ¿no? El peso equivalente del cadmio será igual a la masa molar del cadmio, que en este caso es 112, dividido entre su parámetro. El parámetro en este caso tiene que ser el estado de oxidación del cadmio. Y como tú ya ves aquí, nos dan ya el estado de oxidación, que está en 2 en romano. Se sobreentiende que tiene que ser 2. Dándome como resultado 112 entre 2, un total de 56. Listo, ahora sí calculemos la masa por la ley de Faraday. ¿Qué decía? La masa del cadmio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso equivalente, que en este caso es 56, dividido entre 96.500. Y toda esa división multiplicado por la carga, que en este caso vale 965, ¿no? Cancelamos 965, acá te va a quedar 1 con 2 ceros y acá pues te va a quedar 1. 56 sobre 100, eso te va a dar como resultado 0,56 gramos. Y ya está. Ahora sí vamos a revisar el tercer ejercicio. Bien, en este caso ahora en el tercer problema nos dan una celda galvánica, nos dan ya la reacción en sí. Y eso no importa lo de acá, tú te debieras dar cuenta con los potenciales de reducción que te están dando, ¿sí? Estos son los potenciales de reducción. ¿Por qué? Porque la carga, te das cuenta que más 2 pasa a 0, se reduce la carga, y más 2 también pasa a 0, se reduce la carga. Listo. No era necesario que me den la ecuación de arriba, pero por si acaso te la dieron. Ahora, ¿cómo calculo yo en este caso quién se va a oxidar, quién se va a reducir? El que se reduce realmente es el que tiene mayor valor de potencial de reducción. En ese caso, el menos 0,40 es el mayor que el menos 0,76, obviamente. Entonces, él se va a reducir, ¿correcto? Y el otro, pues, se va a oxidar, ¿sí? Siempre que se oxida, el proceso va a ser inverso. O sea, vas a ir de sin 0 a sin 2 más, ¿de acuerdo? Ese va a ser el proceso que tienes que hacer. En cambio, cuando te reduces, pues sí haces caso a esta ecuación que tienes acá. Bien.
Listo, ¿qué nos dice? Ah, aparte, ya vamos a colocar los nombres, ¿no? Si está en la oxidación, recuerda vocal, ¿qué cosa se produce? En el ánodo, ¿de acuerdo? Si se da la reducción, ¿dónde va a ser? En el cátodo, vocal, vocal, consonante, consonante. Dice, el cadmio se oxida. El cadmio, no, el cadmio se reduce. Falso. Se depositan zinc metálico en el cátodo. A ver, en el cátodo está el cadmio. El que se deposita es el cadmio. Falso. Su representación del diagrama de esta celda es así. Zinc más 2 a zinc sólido. Eso quiere decir que el zinc se está reduciendo y el calcio también te está reduciendo, ¿no? Yo te dije, acá tienes que colocar primero la oxidación y luego la reducción. La reducción está bien, pues, ¿no? Más 2 a 0. Pero este más 2 pasa a 0, no. Ahí tiene que ser la oxidación. El potencial de celda. ¿Cómo obtengo yo el potencial de celda? Pues simplemente restando el mayor valor, que en este caso, pues, vamos a poner así, potencial de celda va a ser igual a menos 0,40 menos el menor valor, que sería menos 0,76. Ya, pues esto de acá matemáticas, tú mismo lo haces, ¿vale? Eso te va a dar 0,36 voltios. Listo. Esa es la correcta. Entonces la clave en este caso sería la alternativa D. Y los electrones se dirigen del cadmio al zinc. Recuerda que los electrones, ¿no? Van a dirigirse del que pierde electrones, pues, ¿no? Que en este caso era pues del ánodo hacia el cátodo. O sea, van del zinc hacia el cadmio. ¿De acuerdo? No te olvides eso. O sea, el flujo de electrones no va a cambiar, no importa sea el proceso electrolítico o galvánico. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, vamos con el último problema. Estamos con este cuarto ejercicio, chicos. Vamos a ver qué nos dicen. Se construye una celda galvánica cuyo diagrama es tal, tal. Ok, bien. Recuerda que este primero siempre es el de oxidación y este segundo es el de reducción, ¿sí? Determina el voltaje de la pila, fácil, ¿no? Incluso sin darte esto, tú te hubieras dado cuenta acá también, ¿sí? Siempre este marco va a trabajar con un molar, no te olvides, si no necesitamos usar la ecuación de Nernst. Bien, acá pues, ¿qué vas a hacer? Restar, ¿quién? El de mayor potencial con el de menor potencial, para poder así hallar el potencial de quién, de la celda, pues. ¿Cómo sería eso? Más 0,34 menos el de menor potencial que es 0,13, ¿sí o no? Y esa operación, pues ya tú mismo eres. ¿Cuánto sale? 0,47 voltios. ¿Se acabó? Listo. Bueno, con eso estamos dando por finalizada la resolución de todos esos problemas. A repasar, chicos, ¿sí? Para tu examen de admisión. Nos vemos en otro video.